Buenos días, muchachos. Buenos días. Esperemos a ver que ingresen la mayoría para continuar con esta semanita que nos corresponde un tema bastante sencillo, muchachos. Esta semana y la otra, que es el tema de los líquidos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Nos corresponde el tema de los líquidos. Recordándoles, muchachos, eso sí, que nos quedan apenas 2 semanitas de clase de tercer periodo para que estén pendientes de las actividades que tengan pendientes, que tengan a ver en las otras asignaturas. Entonces, muchachos, solo queda esta semana y la otra de tercer periodo. Después viene una semana de nivelaciones para los muchachos que todavía deben algunas guías. No aconsejo dejar para ese momento las actividades, puesto que pues ya la calificación va a ser menor. Entonces, nosotros manejamos un promedio alto del grupo. Entonces, no dejemos para esa semana de pronto que nos quedan guías de otras asignaturas. No, tratemos de evacuarlo dentro del tiempo posible y ya hablemos con los profes y todos si no alcanzamos a entregar alguna actividad, en forma tal de que nos vayan a penalizar con la nota. Recuerden que nosotros como el mejor grado, de los décimos manejamos un promedio alto. Entonces, para que no nos suceda eso. Además, muchachos, pues viene una semanita de nivelaciones, otra de entrega de notas. No sabemos si el colegio nos quiera dar, o el gobierno nos quiera dar la semanita de octubre. Esperemos que sí. Semana de receso de octubre a todos. Si no, pues nos tocaría trabajar y empezar ahí el cuarto periodo. Este año parece que ya finaliza, muchachos, de manera remota. Es decir, que posiblemente el cuarto periodo va a seguir de esta forma. Es difícil todavía que se pueda llegar a algún acuerdo de alternancia, todavía la situación no está fácil. Entonces, vayamos teniendo en cuenta que lo que resta del año vamos a finalizarlo así. El año entrante, pues esperemos a ver qué alternativas hay. Pues, esto va bajando, pero no nos confiemos porque no ha salido ninguna vacuna para esto, simplemente que va bajando la curva de contagios. Han funcionado algunas estrategias del gobierno y otras que, bueno, es el proceso natural de todos los virus. Sin embargo, pues no nos vamos a confiar. Vamos a seguir guardando la cuarentena, seguirnos cuidando, manteniendo las normas de seguridad dentro y fuera de nuestra casa, sobre todo fuera de nuestra casa, saliendo solamente para lo necesario, evitando tanto contacto con personas externas y pues busquemos que esto, entonces, de esa manera, contribuyendo de esto podamos nosotros poder disfrutar, ustedes sobre todo, de la compañía de sus pares, de sus compañeros de clase, porque pues yo entiendo que es una de lo que más extrañan en este momento y eso hace parte de la humanización de la educación, del proceso que todos iniciaron, que es aprender al tiempo con compañeros, de sobre todo aprender la parte social, la parte humana, la parte de la convivencia, la parte de compartir, la parte de vivir con compañeros de su edad en esta etapa tan bonita e importante que es el colegio. Entonces, entiendo que eso hace falta, entonces esperemos que pronto se resuelva esto para que podamos todos volver a la normalidad que tuvimos un día. Ruego, por favor, muchachos, como les estoy diciendo, no dejen para última hora las actividades, traten de entregarlas dentro del tiempo posible. Bueno, para lo que viene de esta semanita y la otra, que son las últimas, esta semanita presentamos la evaluación de lo correspondiente a gases. Finaliza gases de estado líquido, que es el tema que viene, que es un tema supremamente sencillo. Esa primera parte es muy poco lo que vemos de matemática, o sea, la modelación matemática la vamos a tomar solo en lo que es densidad, en esta primera parte, y lo que son mezclas, y algo muy suave. Ya en cuarto periodo ya nos adentramos a lo que son mezclas homogéneas, las soluciones, y ahí sí entonces un poco más de la parte matemática. Pero me interesa más la parte interpretativa, por eso me gusta más la construcción de textos, la explicación a través de historias. En esta semana les voy a poner a que hagan un experimento pequeñito en casa, algo muy casero. Entonces, lo ideal es que ustedes, por ejemplo, en este experimento, que tomen foticos, que expliquen en su cuaderno, que construyan explicaciones con sus argumentos, con sus palabras, ya
se ha mejorado un poco en esta parte. Veo que ya están utilizando más sus palabras, no tanto, no tanto recortes del internet, sino un poco más leen el concepto y lo tratan de utilizar para explicar acontecimientos. Ese es más o menos el objetivo. Bien, compartamos pantalla por ahora para ir inmediatamente a lo de ir inmediatamente a Profe, señora. profe, para comentarle que Natalia Camelo no puede ingresar por lo que le están formateando el celular. Ah, ok. Bueno, entonces sí, comprendo. Entonces, mm, oh, esto qué pasó que no me deja aquí compartir, no me deja. mm, ¿Qué pasaría? Que se achicó mucho. Bueno, vamos aquí entonces otra vez a ir hasta donde estaban bueno, sí, entonces no hay problema con Natalia Camelo. Me dice pues, que hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, ahí la tenemos en cuenta. Para lo que es ahorita la captura de la pantalla. Entonces, aquí está. Guía 10. Ok, creo que para estar que se ha un poquitito. Muchachos, entonces cuéntenme muchachos si se está viendo bien mi pantalla. A ver, y si me están escuchando Sí, perfectamente. señor. Bueno, perfecto. Entonces, muchachos, como les comentaba, esta semanita estado líquido. Es uno de los estados más comunes de nuestra cotidianidad porque pues, bebidas líquidas muy sabrosas, el agua, las bebidas gaseosas, el café, el tinto, bueno, son mucha la cotidianidad que tenemos con el estado líquido. Vamos a entenderlo un poco más y la invitación es a que ustedes lo profundicen, que revisen ese concepto, miren otros modelos de interpretación, traten de relacionar lo que se está viendo aquí en la guía con circunstancias de su vida cotidiana y sobre todo que se cree un modelo mental de interpretación del estado líquido para que ustedes interpreten cualquier circunstancia. Les repito, la entrega de esta guía 25 de septiembre, porque es decir, tenemos esta semana y la otra para trabajar. Esta semanita solamente presentamos la evaluación de la semana pasada. Bueno, las actividades, bueno, ya sabes cómo las tienes que entregar. Aquí está la room, la clave para que puedan subir sus actividades. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, revisamos lo que es el estado líquido de la materia. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros a hacer, muchachos? Que quede en tu cabeza el comportamiento, las variables y el modelo mental de lo que es el estado líquido. Ya has trabajado bastante estado líquido. ¿Y te han hablado de estado líquido? Claro, a lo largo de todo el aprendizaje que has tenido durante varios años de ciencias naturales. Pero aquí vamos a tratar de profundizarlo más con el único objetivo de que crees un mejor modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, la asistencia en la clase Zoom, la presentación de la... Y vamos aquí a revisar un poquitico de este modelo y parto, muchachos, de recordarles cómo ustedes lo interpretan en un dibujo. Por ejemplo, yo tengo esta montaña y aquí la parte de estado líquido, mire cómo yo la represento con rayitas. Generalmente esa es la manera universal como ustedes van a encanar desde interpretar un estado líquido para que nos dé la idea de cómo es eso del estado líquido. Llegar a esta interpretación, muchachos, pues esto no es sencillo, esto ha tenido que cruzar muchísimos años porque nuestros primeros antepasados no podían hacer pinturas en las cuales se representara claramente el estado líquido, lo representaron entonces con manchitas, con goticas, con luz, con muchas cosas, pero no lograban una interpretación. Esto es proceso de la evolución que nosotros tenemos hasta en la misma pintura, cómo podemos expresar el estado líquido en un paisaje. Esas son muchas de las circunstancias. Si queremos entonces expresarlo cayendo el estado líquido de un recipiente, entonces muchas de las veces hacemos varias figuras que representan, mal dibujado el recipiente, varias figuras que nos representan la caída del estado líquido, las líneas de corriente, que es lo que más nos refleja aquí. ¿Por qué se refleja con rayitas siempre el estado líquido? El asunto es muy sencillo, porque el estado líquido se comporta como las hojas de un libro, unas desplazándose encima de otras, pero en todas las direcciones.
Y eso se debe a que las moléculas en el estado líquido no están tan separadas como en el gas, pero no están tan cerca como el sólido, es decir, están intermedio. Ya vamos a explicarlo por qué. Son muchas las circunstancias que hay que visualizar en un estado líquido. Una de las propiedades que tienen los estados líquidos es la densidad fija. Si tú ves en un vaso con agua, el volumen es fijo, no como en el gas que lo podías comprimir y pasar a diferentes volúmenes. Lo cual quiere decir que los líquidos no son compresibles. Y eso trae una particularidad diciendo que tienen un volumen fijo. Tienen un volumen fijo, pero no tienen forma definida. Si tienen volumen fijo, se les puede medir. Y eso siempre lo hacemos. Centímetros cúbicos, litros, como cuando vamos a comprar la Coca-Cola. Dame una Coca-Cola 600, una 400, dame una de 1 litro. Estás hablando de las medidas de líquido. Cuando vas a comprar gasolina, que es otro líquido, tantos galones de gasolina. Entonces, date cuenta que el estado líquido siempre tiene un volumen fijo. Ahora, como el estado líquido tiene un volumen fijo, también tiene una masa fija. Es decir, que aquí hay una gran diferencia con lo que es el gas. Tiene una masa fija, lo cual si el líquido tiene una masa definida y tiene un volumen definido, el producto de masa dividido entre el volumen es la densidad. O sea que los líquidos tienen densidad fija. Y es una de las propiedades con las cuales más se determina y se reconoce un líquido. Por ejemplo, si ustedes van a la cocina y toman un vasito con agua y luego le agregan encima aceite de cocina, se van a dar cuenta que estos líquidos quedan separados. Eso ocurre porque estos líquidos no son de su misma naturaleza química, son líquidos distintos químicamente. El aceite es un enlace covalente, mientras que el agua es un enlace covalente polar. O sea, completamente polar el agua, mientras que el aceite es completamente apolar, lo cual no tienen afinidad. Estos líquidos son inmiscibles, se le llama inmiscibles porque no logran disolverse el uno y el otro. Pero ¿por qué queda encima el aceite y abajo el agua? La respuesta está en la densidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el aceite pesa menos que el agua, por eso flota sobre ella. Es decir, que cuando vemos nosotros una madera flotando sobre el agua, significa que el agua pesa más que esa madera. Pero entonces, ¿cómo hace el barco para flotar? Si el barco pesa muchísimo y hay veces cargado de combustible. Lo que pasa es que no es lo mismo un barco que tiene partes vacías, un barco que lo estoy dibujando, un buque que tiene, que tiene partes vacías en su interior, a un buque de agua. Un buque de agua sería completamente lleno de agua. Entonces, un buque lleno de agua pesaría mucho más que un buque normal. Para la muestra un botón, muchachos. El barco se hunde únicamente cuando el agua entra dentro de él. Antes no logra hundirse, lo cual muestra entonces que el agua pesa bastante. El agua pesa más que todo lo que existe y por eso las demás cosas flotan sobre el agua. Tiene una densidad alta el agua. La densidad del agua, que ustedes la van a medir ahí en casa, es de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Es decir, que 1 centímetro cúbico de agua, tú lo puedes medir con la jeringa, un centímetro, un cc, o si quieres lo representas centímetros cubos. 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. Eso es lo que podemos nosotros decir del agua, pero eso lo vamos a medir. Bueno, y así casualmente, muchachos, es el trabajo que se solicita en esta parte de la exploración. ¿Cómo haces para medir la densidad del agua en la casa? ¿Cómo haces en casa para medir la densidad del agua? Y ese experimento aparece en la parte del saber. Tienes que buscar cómo medir la densidad del agua en casa. Entonces, ¿qué necesitas para medir la densidad del agua en casa? Necesitas medir el volumen de agua. Entonces, ingéniate cómo mides el volumen de cierta cantidad de agua. Generalmente necesitas un instrumento que mide volumen, que es una jeringa. Si lo ves, la jeringa mide el volumen y ahí está en centímetros cúbicos. Tú, por ejemplo, como si tienes una jeringa de 5 centímetros cúbicos, cada 5 centímetros cúbicos lleno, lo depositas allá y mides cuántas veces, cuántas jeringadas, por decirlo así, llenaron cierto volumen. Eso te estaría diciendo, por ejemplo, si son 5 centímetros cúbicos la jeringa, y si utilizaste 10 jeringadas, entonces habría 50 centímetros cúbicos de agua.
esos 50 centímetros cúbicos de agua ya has medido el volumen. Pero ¿cómo mides la masa? Pues puedes ir donde la vecina, el vecino que tiene una gramera de carne, una gramera para los alimentos, etcétera, y le dices que te deje pesar. ¿Qué vas a pesar? Vas a pesar primero el vaso vacío y después el vaso con los 50 centímetros cúbicos de agua. Si es con 50, ¿no? Porque lo puedes hacer con más o con menos, como tú quieras, con los 50 centímetros cúbicos de agua. Entonces, ¿qué haces? Descuentas la masa del vaso con el agua menos la masa del vaso vacío y te queda la masa de agua solita. Con la masa de agua solita y el volumen, que ya lo tienes, si es 50, 100 el que tú hayas recibido, puedes hacer varias mediciones para que tú vayas masa sobre volumen del agua y te tiene que dar cercano a 1, cercano, no tiene que darte exactamente a 1, pero te tiene que dar, por ejemplo, 0.92, 0.93 o 1.01, 1.3. Ahí. Este experimento, muchachos, tienen que colocarle foticos de evidencia de que realmente se hizo. Foticos de cómo empezaron allá en la balanza del vecino, tomar una fotico con el celular, o como sea, ¿listo? Tomar una fotico y cómo hicieron las medidas de la jeringa, tantas jeringas, esta es la foto del vaso propio, aquí hay 20, 30, 40 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Y después el proceso de la división, masa sobre volumen, ahí está, profe, medida la densidad del agua y nos dio 0.99. Lo volvimos a repetir, por ejemplo dice, y aquí está, lo volví a repetir, que es individual, lo volví a repetir, y aquí tengo este segundo dato, en el primero me ha dado 0.98, 96, y en este segundo profe me dio 0.91. Si tomaste 3, 4 datos, sácale promedio, porque a veces las variaciones son mínimas, cometemos algunos errores de medición pequeñitos. Ese es un trabajito práctico, fácil, que puedes hacer en casa, ¿sí ves? Entonces, vas a comprobar que la densidad del agua es 1. Ahora, este no es obligado que lo hagan, pero pueden hacerlo. Si colocas una cantidad de aceite de cocina dentro de un vaso con cierta cantidad de agua, podrás ver, obviamente, que el aceite de cocina flota. Esto se debe a que son líquidos invisibles. De la misma manera, ¿por qué tienen diferente densidad? O sea, tú averiguas la densidad del aceite de cocina y averiguas la densidad del agua, tú vas a encontrar que el aceite de cocina tiene una densidad de 0. Una densidad de 0.81. Perdón, de 0.81 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad del aceite de cocina. Mientras que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Significa que el agua pesa más. Por eso entonces el agua queda en la parte de abajo del recipiente y el aceite queda en la parte de arriba. Esto ustedes lo pueden comprobar. Si quieren también pueden medir de esa misma manera la densidad del aceite de cocina. Como les digo, pueden hacerlo con 50 centímetros cúbicos, 10, 20, lo que sea. Utilizan su jeringa, ¿sí? Y bastante sencillo para hacer eso. Entonces, ahora, miel. Siguiente procedimiento es con miel. El 3. Dice, si colocas una gota de miel sobre un plato inclinado, pues también hay que hacerlo, pero bueno, allá un platito inclinado con un gotero, colocas una gotita de miel sobre el plato, la miel escurre y una gota de agua, trata de colocarlas al tiempo y mira cuál de los dos llega más rápido a la parte de abajo del plato. El plato no lo coloques del todo vertical, sino un poquito inclinado, un ángulo, por ejemplo, unos 60 grados, no, más o menos. Colocas aquí la gotita de aceite, escurre al tiempo con la del agua y mira quién baja más rápido. Ahí hay una propiedad de los líquidos que vamos a estudiar. ¿Cómo se llama esta propiedad? Dice ahí, aquí. Esta propiedad se llama viscosidad, la facilidad para fluir en los líquidos. Señor, es la facilidad para fluir que tienen todos los líquidos. Entonces, no olvides, las cositas se pueden ir haciendo en casa, pero sobre todo, el primero que vamos a ver en el saber, para que lo vayan haciendo. Bueno, ¿por qué una gota de agua al caer toma la forma de un cono? Muchachos, aquí, mire, ese es, el científico es una persona persistente, es una persona observativa, es una persona que es muy detallista en las cosas, en los pequeñísimos detalles. Tú has visto una gota de agua, ¿sí? Y si la puedes ver en fotografía, en libros, en donde sea, te das cuenta que toma la forma de un cono.
significa que ella se cierra y el aire la deforma, pero date cuenta que se cierra como protegiendo el líquido que hay adentro. ¿Ves? Ella se cierra completamente. ¿A qué crees que se debe esto? Que hay una propiedad de los líquidos. No todas las gotas van a ser así. Hay gotas que, pues obviamente van a ser muy diferentes, ¿no? Gotas que son bastante diferentes. Que son gotas, por ejemplo, la misma cantidad de líquido y gotas que son bastante diferentes. Entonces, aquí, pues, tú los has visto si coges un gotero y pruebas con glicerina, que es un líquido que venden en las droguerías, es un líquido bastante viscoso y ese líquido vale como 1.000 pesitos, un frasco de glicerina, y eso te lo venden porque se utiliza para destapar los oídos cuando se tapan por un viaje. Entonces, esta glicerina es un líquido, vale como 1.000 pesitos un frasco. Lo puedes conseguir y puedes mirar la forma de la gota de la glicerina, la forma de la gota de, por ejemplo, de la miel o del aceite, la forma de la gota del agua. Y también puedes ver cómo es la forma que tienen cuando cae la gota sobre una superficie plana. Y puedes encontrar que hay muchas formas de gotas que caen, las otras gotas, entonces son un poquito más, aquí hago otro papelito donde caen las gotas, se deforma un poco más. Es como puedes ver, los líquidos es muy divertido trabajarlos, pero la invitación es a que seas muy observador. Yo sé que cuando nosotros somos niños somos más observadores. Por ejemplo, yo sé que en el colegio, en kinder, te hicieron trabajar con plastilina, con agua, con muchas cositas. Entonces, por eso es importante que no pierdas ese carácter de descubrir, de curiosear, pero de tratar de averiguar la verdad. Bueno, ¿por qué toma forma de cono? Se debe a la tensión superficial. No olviden, tensión superficial es la propiedad que ya la vamos a estudiar. Y si te das cuenta en ocasiones, no sé si has visto con detalle, pero te das cuenta que algunos insectos se pueden parar sobre el agua. No sé si lo has visto con supremo detalle. Y algunos zancudos, algunos insectos logran, prácticamente estos animalitos logran pararse sobre el agua. Entonces, es decir, que no se hunden, sino que y algunos logran inclusive caminar sobre el agua. ¿Ven? Esas son algunas características que, y eso se debe a la misma tensión superficial, a esa capa que tú puedes ver de abajo hacia arriba, que es una línea que separa el líquido del resto del ambiente. Esa lineecita es una tensión superficial. Y las moléculas aquí se unen más intensamente que en el resto del líquido. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esto todo se describe en las propiedades de los líquidos y la invitación es a que tú seas un poco más, más observador. Yo no te pido que experimentes con mercurio, no, es una sustancia un poquito tóxica. Ese mercurio está en los termómetros, pero no, simplemente puedes imaginar cómo sería una gotica de mercurio o bájala por YouTube. Una gota de mercurio, una gota de aceite sobre una superficie plana. Es para describir cómo quedan las formas. No sé si has visto el mercurio cuando se rompe un termómetro. Cómo date cuenta cómo es la tensión superficial. Él inmediatamente forma estas bolitas rapidísimo. Y si las tratas de romper con una escuadra, forman bolitas más pequeñas, a diferencia del agua, que trata de esparcirse. Ahí hay una propiedad de estos dos líquidos completamente diferentes. Entonces, al caer mercurio, al caer miel, al caer aceite, ¿cuál forma una gota, una bolita más grande sobre la superficie? ¿Y por qué? Bueno, las fotos de los líquidos son impactantes. Si nosotros revisamos cuando una gota cae sobre un líquido, sobre un resto de líquido, cae la gota, entonces te das cuenta que los alrededores, entonces, por conservación de la masa en este proceso físico, porque no es un proceso químico, entonces los alrededores tratan de subir, pero luego se recuperan. Aquí vemos la parte hondonada, que es cuando ya ellos, esta parte baja, y entonces los de alrededores tratan de subir. Y aquí lo que se va a producir es una onda que se transmite a lo largo del líquido, y entonces eso ocurre especialmente por el comportamiento del líquido. Mira aquí cómo trata en la caída de la gota, trata el líquido de cerrarse, la tensión superficial produce eso, trata el líquido de cerrarse, de guardar el líquido que se encuentra en la parte de adentro, inclusive en esta pequeñísima gota que se desprende, miren todas las partes, la tensión superficial influyendo sobre las características del líquido, formando una capa como protectora, y en la misma superficie está
forma una especie de capa protectora. Eso es una característica que solamente vemos en los líquidos, pero no es igual en todos los líquidos. Por eso la tensión superficial es una característica que diferencia unos líquidos de otros. Bueno, ahora, si nosotros vamos a mirar el modelo del líquido, ¿ya? Esta es una molécula de líquido, otra molécula. Miren la atracción que tienen entre moléculas. Es una atracción intermolecular grande, pero no tanto como el gas. O sea, se atraen y se rechazan. Por eso entonces, unas bolitas de líquido pueden desplazarse en un sentido y las otras pueden desplazarse en el otro sentido. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos cuando el líquido fluye. El líquido fluye pasando unas capas de líquido encima de otras, dentro de una tubería que está completamente llena de líquido. Entonces el líquido tendrá este comportamiento. Las moléculas o líneas de corriente del centro del líquido van más rápido, mientras que las demás van un poco más despacio, debido a la fricción del líquido contra las paredes de la tubería. Entonces, más o menos tenemos un perfil de velocidad que tiene el líquido. Yo lo estoy revisando de esta forma. Miren. Esto nos muestra cómo el líquido se comporta también cuando tú tienes un recipiente y tratas de que pase el líquido de un recipiente a otro. Vas a ver cómo las líneas de corriente de la parte de arriba van más rápido que las de la parte de abajo. Por eso el líquido no alcanza a saber que él gotea en esta parte de aquí, porque van tan rápido las que están pegando contra la pared del recipiente que entonces empieza a gotear. Es un fenómeno que tienes que revisarlo. Puedes ver videos de YouTube con el comportamiento de los líquidos. Puedes revisar muchísimo todo lo que quieras de este apasionante estado de la materia. Entonces, los modelos del estado líquido son muchos. Los líquidos tienen muchas formas de verse y de representarse. Por eso entonces es importante que estés revisando en YouTube y formas de interpretación de estos líquidos. Las partículas del líquido están relativamente unas muy cerca con respecto a las otras, pero no tan cerca como el sólido. Están prácticamente cerca. Y no tan lejos como el gas, que prácticamente tienen movimiento independiente unas con otras. No, aquí hay unas filas de moléculas que están cerca y lejos, pero se van a desplazar. Puede ser, son las filas de corriente en un sentido o en otro sentido según el esfuerzo que se le esté aplicando externo. Entonces, por eso el líquido es un fluido. Se deforma cuando se va a pasar de un lugar a otro. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, él trata de ocupar todo el espacio que le den. Y tú te has dado cuenta. Si agregas una gotica dentro de un vaso, él trata de esparcirse por todo el vaso. Igual que un gas, se trata también de ocupar el mayor espacio posible. Pero depende también de la tensión superficial y de su viscosidad. Va a hacerlo rápido o muy lentamente, o de pronto no lo puede hacer debido a su tensión superficial. Bien, vamos aquí a revisar más características del líquido. Aquí yo hice un modelo de cómo se comporta el agua, que es H2O. Esta rayita nos indica el enlace covalente que comparte el hidrógeno con el oxígeno. Recuerda que el hidrógeno tiende a ser positivo con el oxígeno a pesar de que tengan ambos un enlace covalente, debido a que el oxígeno es tan electronegativo que trata de quitar sus electrones, generando carga negativa. Y aquí una atracción que yo dibujo en pepitas entre el oxígeno y el hidrógeno, tú lo puedes ver. Y entonces hace que se acerquen estas dos moléculas. Mira, aquí tengo una molécula de agua, aquí tengo otra molécula de agua, y estas dos moléculas se acercan, pero al acercarse mucho también se acercan cargas contrarias como estos dos hidrógenos, que inmediatamente producen que se rechacen. Se rechaza, por un lado se rechaza y por el otro se atraen. Ese continuo atracción-rechazo permite que las partículas se muevan unas con respecto a otras, deslizándose, generando fricción unas con otras y teniendo ese comportamiento característico y especial del líquido que nosotros estamos revisando todo el tiempo. Bien, vamos aquí a revisar qué es lo que se le mide a los líquidos. A los líquidos, ya vimos, se le mide la densidad. En la clase de hoy vamos a alcanzar a estudiar. Se le mide la tensión superficial. Vamos a ver ejemplos de esto y de la viscosidad.
Para calcular viscosidad y calcular tensión superficial necesitamos una matemática muy superior. Todavía no tenemos ese nivel. Entonces, ahí no hacemos cálculos, solamente hacemos descripciones. La presión de vapor de un líquido también es una característica que tenemos que visualizarla. En la siguiente guía la vamos a presentar. Y la otra es la capilaridad. La capilaridad es una propiedad que también tenemos, no alcancé a colocarla en la guía, vamos a ver si la colocamos. Por estas características logras diferenciar unos líquidos de otros. Claro, con la viscosidad tú puedes ver cuál es miel, cuál es agua, cuál es aceite. Con la densidad también. Con la tensión superficial, por ejemplo, puedes distinguir fácilmente el comportamiento del mercurio del comportamiento del agua. Con la presión de vapor de un líquido vas a comprender por qué el agua hierve a 100, pero si le agrego sal, ya no hierve a 100, hierve a más de 100. Entonces, esas son algunas de las características que vamos a describir. Rápidamente, para la clase de hoy es simplemente hablar de la densidad y un poquitico de las otras. Entonces, aquí la densidad, ya sabemos que la densidad es la masa sobre el volumen. Aquí la tenemos descrita, densidad masa sobre volumen. Y un problemita. Bueno, algunos ejemplos de densidades. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. La del alcohol es 0.81 gramos por centímetro cúbico y el aceite de cocina 0.83 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cómo medimos la densidad de un líquido? Mira, ya lo había explicado al comienzo de la clase. En el laboratorio tomamos una probeta, la llenamos con cierto volumen, pero primero la habremos pesado vacía, ¿no? Entonces, tengo masa de probeta vacía, en este ejemplo, 23 gramos, me peso una vez que hice el experimento. Luego le agregamos 40 centímetros cúbicos de agua, no, bueno, le agregué así más o menos. Y la probeta con agua me pesó 63, pero entonces yo necesitaba calcular el peso del agua, entonces 63 menos 23, el peso del agua solo me pesó 40 gramos. Ahí ya me da un indicio de que me va a salir bien el experimento. ¿Por qué? Porque el volumen es de 40 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ayer la densidad, 40 gramos entre 40, pues me dio la densidad del agua. Ustedes pueden hacer eso en su casa, como les digo, hay que hacerlo y de esa manera comprobar. Ahora vamos a ver la masa de 600 centímetros cúbicos de alcohol, comprendiendo que la densidad del alcohol es ¿cuánto? 0.83. Miren esto, muchachos, que utilizando la fórmula de densidad y valiéndome un poquitico de lo que ya sé, despejé ecuaciones, esta ecuación me dieron el volumen, me dieron la densidad y me están preguntando por la masa. ¿Qué hago? Despejarla. El volumen sube a multiplicar y queda densidad por volumen es igual a la masa. Ahí está. Entonces, la masa multiplicamos. Ahora, la masa, entonces 0.83 por 600 me da 480 gramos. Bien. Ahora, muchachos, hacemos lo mismo con lo demás. Y otro ejemplo es hallar el volumen de 500 gramos de glicerina. La glicerina, como les digo, muchachos, la consiguen, pero aquí hay, la densidad de la glicerina es mayor que la del agua. La glicerina pesa más que el agua. Entonces, la glicerina, la densidad es 1,2 gramos por centímetros cúbicos. Pero ¿cuánto es el volumen ocupado por 500 gramos de glicerina? Con la fórmula de densidad, muchachos, mire, despejo el volumen, subí aquí a multiplicar, queda volumen por densidad igual a masa, pero el objetivo no es despejar masa, sino despejar volumen. Entonces, ¿qué hago? La densidad la envío allá a dividir, queda volumen es igual a masa sobre densidad, como efectivamente lo tengo aquí. Entonces, volumen es masa sobre la densidad y me da el volumen de la glicerina. Pueden ver, muchachos, que es completamente sencillo esos cálculos con densidad, que son los cálculos que tenemos que hacer acá. Bien, vamos a ir rápidamente. La viscosidad, no vamos a hacer cálculos, pero es importante que la comprendas. Mira esta foto que nos describe un líquido muy viscoso aquí. Este es el líquido más viscoso, el líquido 1. El líquido 2 es viscoso, pero no tanto como el 1. Mire cómo va descendiendo la viscosidad y aumenta la fluidez. Mire, un líquido bastante fluido, como es el líquido 5. Mira cómo es diferente el comportamiento. Estoy hablando de viscosidad en esta fotico bastante particular. Entonces, igualmente acá, miren muchachos, un líquido muy viscoso. Aquí tengo miel, aquí tengo agua con permanganato de potasio. Entonces, mire cómo cae de rápido, mire la miel cómo se demora.
comportamiento, la viscosidad, la resistencia a fluir. ¿Ves? Ahora la tensión superficial. Vamos a ver, la presentamos con más detalle en la siguiente clase. Lo que les decía, esta tensión superficial, tú cuando ves un vaso, mira la superficie del agua. Y en esta superficie del agua se pueden parar a veces los insectos. ¿Por qué el comportamiento es diferente? Entonces, ocurre lo siguiente, muchachos, que las moléculas del líquido en la superficie, date cuenta que se atraen de esta manera. Es decir, que están más pegadas porque no tienen una fuerza arriba de atracción como ocurre en esta otra molécula que estoy viendo. Entonces, aquí son equidistantes, por aquí ya no son equidistantes. Aquí la distancia es menor entre ellas. Por eso se cierra esta capa y le da a algunos insectos la ventaja de poder separar sobre esa superficie y hasta caminar sobre ella. Entonces, eso es lo que le llamamos esa tensión superficial. El líquido trata de cerrarlo y por eso forma la gota. Esa tensión superficial, si tú sacas una gotica de agua, el líquido trata en esa parte que queda expuesta, que queda sin líquido, se trata de cerrar y de esa manera entonces genera la capa de tensión superficial, la capa externa que nosotros siempre vemos ahí. Entonces, ahí estamos para que tú realices ese dibujo y aquí te muestro un esquema, este insecto completamente parado sobre la superficie. Aquí tenemos una fotografía asombrosa. Tenemos el caso de este leopardo. Acuérdense que el leopardo se diferencia del jaguar porque las pistas del jaguar son más redondeadas, ¿sí? Mientras que las del leopardo son completamente negras, ¿no? Además, el leopardo es africano, el jaguar es americano, jaguar pesa 120 kilos, el leopardo apenas pesa entre 60 y 70 kilos, ¿verdad? Animales muy diferentes. Pero bueno, el objetivo es que aquí alcanzas a ver la superficie que recubre la cabeza del animal cuando él trata de salir del agua. Bien. Aquí entonces, mire este clip flotando. Aquí tenemos otro aspecto de cómo se cierra el líquido sobre cuando lo colocamos sobre esta moneda, cómo se cierra. Un experimento que puedes hacer con un gotero. ¿Sí lo ves? Bueno, la tensión superficial es una medida en Newton por metro. Por aquí no la vamos a utilizar. Si tú puedes ver, por ejemplo, la gran tensión superficial de la glicerina, la gran tensión superficial del agua en comparación con otros líquidos. Bueno, y la capilaridad, la que revisamos, capacidad para ascender en una superficie muy delgada, y lo vemos como así. Mire cómo se trata de pegar el líquido por polaridad, lo vamos a describir la polaridad en la siguiente clase. Se trata de pegar a las paredes y mire esa tensión que forman esta superficie. Pero eso le hace subir por tubos muy delgados como los conductos leñosos del tallo de las plantas hacia la parte más alta. Imagínate cómo llega el agua hasta la parte más arriba. La subvolubilidad es así estudiada en la semana siguiente y ahí sí nos salen algunas operaciones matemáticas que las vamos a ver en la semana siguiente. Bien, para que no se me pase el tiempito, entonces voy a tomar las capturas de los pantallazos rápidamente. Entonces, capturamos, tenemos 21 participantes, capturamos los pantallazos, que no se me pase. Listo, muchachos. Entonces, bueno, creo que nos queda un segundo, un minutico más. Capturo el pantallazo por seguridad del centro, y que no se me vaya a perder ese pantallazo. Listo, muchachos. Entonces, muchachos, mire, hay que preguntarle mucho al profe, porque la verdad me siento mejor cuando me preguntan que cuando no me preguntan. Cuando me preguntan, sé que el estudiante está haciendo su proceso, ya han habido preguntas muy interesantes en esto, pero chicos que no me preguntan, entonces necesito que hagamos un poquito más el proceso a conciencia y lean de esta guía. La invitación es a describir más lo que están viendo en la naturaleza y a que le consulten al profe. Bueno, nos queda menos de un minutito, en cualquier momento se cierra. Un gran abrazo, te saludo de director de grado. Esperemos que las cosas nos sigan saliendo muy bien finalizando este tercer periodo y esperemos a ver qué nos dictamina el gobierno. Yo les estoy comunicando cualquier circunstancia, muchachos, que se decida a través de la compañera representante y cualquier eventualidad que tengamos que ver, como en todas algunas celebraciones del colegio. Ahorita ya no hay porque se celebraron los años del colegio. Entonces, yo lo que les digo es, muchachos, están muy pendientes con sus actividades y finalizar con mucho cariño
cariño este tercer